Desde pequeños nos enseñaron a creer que la riqueza es algo que se muestra, que se evidencia, que se expresa a través de objetos, símbolos y señales externas. Crecimos viendo cómo quienes tenían más eran admirados, cómo quienes lucían autos nuevos, ropa costosa o una casa imponente se convertían automáticamente en referentes de éxito. Sin embargo, nunca nos dijeron que esta percepción era incompleta, que en realidad lo verdaderamente poderoso no es lo que se ve, sino lo que se construye en silencio, lejos de la mirada de quienes miden la vida por apariencias. Iniciar este camino entendiendo que aparentar pobreza, o dicho de forma más precisa, vivir con modestia y bajo perfiles financieros inteligentes, no es un fracaso, sino una estrategia profunda de libertad, puede ser una de las revelaciones más transformadoras de la vida adulta, porque la austeridad consciente no tiene nada que ver con carencia, sino con control. No tiene relación con renuncia, sino con intención, no es señal de debilidad económica, sino de fortaleza mental ante un sistema que constantemente presiona para consumir más de lo necesario. Cuando hablamos de aparentar pobreza, muchos imaginan inmediatamente un sacrificio doloroso, como si se tratara de vivir limitado, resignado o conformado con poco. Pero esta visión es superficial y completamente alejada del propósito real. La esencia no está en rechazar la comodidad, sino en evitar caer en el juego del estatus, donde las personas empiezan a gastar más solo para mantener una imagen, incluso cuando esa imagen derrumba lentamente su estabilidad económica. La realidad es que detrás de muchas vidas que parecen lujosas, se encuentran niveles de deuda altísimos, presiones constantes y una vulnerabilidad financiera que se esconde bajo una capa de aparente éxito. En cambio, detrás de personas que parecen llevar una vida sencilla, suele hervir un control muy calculado de sus recursos, una claridad en sus prioridades y una libertad emocional que aquellos atrapados en el consumo conspicuo jamás experimentan. Entender que vivir como si tuvieras menos de lo que ganas es una forma de poder, es aceptar que el verdadero éxito no se demuestra, se experimenta internamente. La libertad financiera no empieza cuando ganas más, sino cuando gastas menos de lo que ganas durante el tiempo suficiente para construir reservas, invertir y permitir que el dinero trabaje para ti. Esto es contrario al mensaje dominante que bombardea a la sociedad: si ganaste más, gástate más. Pero este mensaje viene de industrias que no quieren que seas libre, quieren que compres, que financies, que hagas pagos, que renueves productos, que vivas al borde para que nunca puedas desistir del sistema que les genera ganancias. Aparentar pobreza rompe este ciclo porque tu consumo deja de ser guiado por expectativas externas y pasa a ser definido por tu visión a largo plazo. Y esa simple decisión pequeña, casi invisible desde fuera, transforma silenciosamente tu destino económico. El mundo moderno ha creado un tipo de presión silenciosa y constante que empuja a las personas a demostrar su valía mediante bienes materiales. La idea de que si puedes debes mostrarlo crea una trampa psicológica donde cada mejora económica viene acompañada de un aumento en el estilo de vida. Inmediatamente después de ganar un ascenso, de recibir un aumento o cerrar un negocio exitoso, muchas personas sienten la necesidad de cambiar su automóvil, renovar su guardarropa o mudarse a un barrio más costoso. Esto genera una paradoja: cuanto más ganan, menos libertad tienen, porque cada gasto nuevo trae compromisos nuevos, y esos compromisos crean dependencia total de sus ingresos actuales. Al contrario, quienes deciden vivir por debajo de sus posibilidades obtienen un espacio vital donde pueden respirar, pensar, tomar decisiones y generar cambios reales. Vivir sin exhibir riqueza te protege de caer en el consumismo emocional, ese impulso que lleva a comprar algo simplemente porque crees que te hará sentir exitoso o aceptado. Muchas personas jamás se cuestionan si realmente quieren lo que compran, simplemente siguen patrones sociales que dicen que la felicidad está en lo último, en lo más nuevo, en lo que genera envidia. Pero la verdad es que la felicidad basada en lo material es extremadamente fugaz. Cada compra genera un pico momentáneo de emoción que se desvanece rápidamente, y para volver a sentirlo, las personas vuelven a comprar algo nuevo, entrando así en una cinta de correr interminable donde nunca llegan a la satisfacción duradera. Aparentar pobreza corta ese ciclo porque te obliga a analizar tus impulsos, tus decisiones y tus verdaderas necesidades. Te hace consciente del valor de tu dinero y te devuelve el control sobre él.
Existe una libertad muy particular en caminar por la vida sin que nadie sepa cuánto dinero tienes realmente, sin sentir la obligación de impresionar, sin vivir con la ansiedad de mantener una fachada. Cuando decides adoptar un estilo de vida austero, empiezas a descubrir que gran parte de las cargas que creías normales eran en realidad autoimpuestas. Te das cuenta de que no necesitas el teléfono más caro para comunicarte, que no necesitas ropa de marca para sentirte seguro, que no necesitas vacacionar en un destino de lujo para descansar. Empiezas a valorar la simplicidad como una elección consciente que, lejos de limitarte, te expande. Y este cambio interno atrae consigo tranquilidad, estabilidad y una claridad mental que solo quienes se han despojado de la competencia social pueden experimentar. Aparentar pobreza también significa moverse con inteligencia en un mundo donde mostrar riqueza puede volverte blanco de críticas, envidias, situaciones peligrosas e incluso manipulaciones. Mantener un perfil bajo protege tanto tu seguridad física como tu estabilidad emocional. Además, te permite relacionarte de manera más auténtica con el mundo, porque las personas que se acercan a ti lo hacen por lo que eres, no por lo que crees poseer. De esta manera, tu círculo social empieza a cambiar, desaparecen quienes buscaban aprovecharse, quienes solo se interesaban por tu imagen o quienes medían tu valor por tus pertenencias. Lo que queda es calidad humana, vínculos genuinos y relaciones que se construyen sobre bases verdaderas y no sobre expectativas materiales. En última instancia, la idea de aparentar pobreza no es un llamado a vivir en carencia, sino un llamado a vivir con intención. Es una estrategia que te invita a dejar de perseguir la aprobación ajena y comenzar a perseguir tu libertad personal. Es renunciar a la carrera interminable de las apariencias para entrar en una vida donde tú eliges cómo gastar, qué valoras y qué tipo de futuro estás construyendo. Es un recordatorio de que la riqueza más poderosa no se ve a simple vista, se siente en la tranquilidad de saber que tus decisiones están alineadas con tus metas, en la serenidad de tener reservas para enfrentar la incertidumbre, en la satisfacción de observar cómo tu dinero crece mientras otros luchan por mantenerse al día con un estilo de vida que no pueden sostener. Si logramos entender esta idea desde el principio, todo lo que viene después, el ahorro, la inversión, la seguridad emocional, la construcción de patrimonio y la verdadera libertad, se vuelve no solo posible, sino inevitable, porque quien controla sus gastos controla su destino. Y ese control empieza con una simple elección: dejar de vivir para impresionar a los demás y empezar a vivir para garantizar tu propio futuro. Aquí es donde comienza la transformación real. Aquí es donde, paradójicamente, aparentar pobreza se convierte en el primer paso hacia una vida de verdadera abundancia. La trampa del estatus comienza de manera silenciosa, casi imperceptible, como un susurro cultural que la mayoría de las personas ni siquiera reconoce porque ha estado presente desde su infancia. Está en las conversaciones familiares donde se presume quién tiene el carro más nuevo, en las comparaciones constantes entre vecinos que compiten por tener la casa más arreglada, en la forma en que los adolescentes empiezan a medir su valor según la ropa que usan o el modelo de su teléfono. Todo esto se va acumulando en la mente hasta convertir la búsqueda de aprobación social en una fuerza tan poderosa que moldea nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Este fenómeno no es casualidad. El sistema está diseñado para que constantemente deseemos más, para que asociemos la identidad con objetos y para que nuestra autopercepción dependa del reconocimiento externo. Y es precisamente aquí donde se forma la trampa, cuando empiezas a creer que tu valor depende de lo que los demás puedan ver de ti. La sociedad moderna ha elevado el estatus a un símbolo de pertenencia. Quien muestra éxito material es tratado de manera diferente, recibe atención, obtiene respeto superficial y, en algunos casos, incluso ciertas oportunidades sociales o profesionales. Esto crea una ilusión peligrosa, la idea de que si no muestras, no tienes, si no aparentas, no vales, si no demuestras, no avanzas. Así, muchas personas empiezan a consumir no porque lo necesiten, sino porque buscan ser aceptadas, reconocidas o admiradas. Y lo más trágico es que esta necesidad rara vez se satisface, porque el estándar nunca deja de moverse. Siempre habrá algo más caro, más nuevo, más exclusivo. Siempre habrá alguien a quien superar o alguien cuyas posesiones generan una nueva inseguridad interna. Las redes sociales han convertido esta trampa en un mecanismo casi perfecto para manipular el comportamiento humano. Antes,
la comparación era limitada a tu círculo inmediato. Ahora, compites con millones de personas que exhiben cuidadosamente sus momentos más lujosos, editados, filtrados y exagerados. Personas que muchas veces ni siquiera viven lo que aparentan. Sin embargo, al ver constantemente imágenes de viajes, autos, ropa costosa y estilos de vida imposibles de sostener para la mayoría, se activa un impulso interno para estar a la altura. No quieres sentirte menos, no quieres quedarte atrás, no quieres parecer el único que no está triunfando. Y aunque tu lógica te diga que eso es solo una fachada, la presión social se filtra en el subconsciente, empujándote a gastar más de lo necesario para no percibirte inferior. Este fenómeno del consumo impulsado por presión social se vuelve especialmente evidente cuando una persona mejora su situación económica y siente que debe actualizar todo en su vida para estar acorde a esa nueva realidad. Si te ascienden, sientes que tu auto ya no representa tu nuevo estatus. Si recibes un aumento, sientes que tu ropa ya no encaja con tu posición. Si empiezas a tener buenos ingresos, te parece que es momento de demostrarlo. De pronto, lo que antes te parecía suficiente comienza a verse pobre, insuficiente o inadecuado. Empiezas a caer en un ciclo donde ya no compras lo que necesitas, sino lo que corresponda a tu nuevo nivel. Y lo paradójico es que ese nivel nunca es real, porque está basado en percepciones externas, no en tus propias prioridades. Esto produce un efecto devastador. Vives siempre en función de lo que otros podrían pensar. Cada compra se convierte en una forma de justificar tu valor, en un intento de evitar el juicio social. Compras porque tienes miedo de que te llamen tacaño, miedo de que crean que no puedes, miedo de que asuman que no tienes éxito. Pero detrás de esa búsqueda constante de aceptación se esconde una ansiedad profunda, una presión que se vuelve insostenible. Te empiezas a endeudar para mantener la imagen, sacrificas tus ahorros, pospones tus metas y en muchos casos te quedas atrapado en un estilo de vida que no puedes abandonar porque se transformó en parte de tu identidad. Renunciar a él sería, para muchos, admitir que nunca tuvieron todo aquello realmente bajo control. Y es aquí donde ocurre el error más grande. Las personas confunden estatus con bienestar, lujo con éxito, apariencia con seguridad. Pero la mayoría de quienes ostentan un nivel de vida elevado lo hacen a costa de su tranquilidad financiera. Pagan tarjetas al mínimo, financian autos con tasas altísimas, viven de crédito en crédito, acumulan pagos que dependen estrictamente de mantener sus ingresos actuales sin margen de error. La vida se convierte en una carrera agotadora, donde el miedo a perderlo todo está siempre presente. Y lo que es peor, cuanto más muestran, más presos se vuelven de esa imagen. No pueden detenerse, no pueden retroceder, no pueden simplificar su vida sin enfrentar la vergüenza social de bajar de nivel. Mientras más fuerte se vuelve esta trampa, más se deteriora la capacidad de tomar decisiones racionales. Cuando el objetivo es impresionar, no se piensa en futuro, en ahorro, en inversión o en libertad. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un medio para sostener una ilusión. Se gasta en compras impulsivas, en lujos innecesarios, en experiencias que solo existen para ser fotografiadas. Y cada una de esas decisiones tiene un costo oculto que no se ve en redes sociales, pero sí en la vida real: estrés por deudas, incapacidad de construir un fondo de emergencia, falta de liquidez ante imprevistos, dependencia absoluta del trabajo para mantener el estilo de vida, y finalmente, la sensación de estar atrapado en una vida que no se puede sostener. El consumo impulsado por la presión social también afecta la autoestima. Quien vive comparándose con los demás siempre sentirá que le falta algo, siempre creerá que otro tiene más, siempre tendrá una sensación de insuficiencia permanente. Esto no solo daña el bolsillo, sino también la mente. Cuando tu identidad depende de impresionar, nunca te sientes completamente auténtico. Siempre estás actuando, representando un papel, ajustando tu comportamiento para encajar. Y eso, con el tiempo, desgasta profundamente. El camino opuesto, el de vivir sin dejarse arrastrar por el estatus, es liberador porque te devuelve la capacidad de decidir por ti mismo. Dejas de comprar para demostrar y empiezas a comprar para vivir. Dejas de gastar para agradar y comienzas a invertir para avanzar. Tus necesidades se hacen más claras, tus prioridades más sólidas y tu tranquilidad más profunda. Te das cuenta de que no necesitas demostrar nada para ser valioso.
que la verdadera riqueza no está en lo que muestras, sino en lo que construyes silenciosamente, y que la libertad financiera comienza cuando rompes esta trampa y decides que tu vida no será un escaparate, sino un proyecto real hacia la estabilidad y la abundancia. El efecto Diderot y cómo un cambio pequeño puede desatar gastos descontrolados aparece siempre disfrazado de decisión inocente, como si se tratara de un simple ajuste, un pequeño gusto o una compra aparentemente lógica que, sin saberlo, abre la puerta a una cadena interminable de gastos que no buscábamos, no necesitábamos, y que terminan moldeando nuestra identidad de consumidor sin que seamos realmente conscientes de ello. La historia original de Diderot comienza con un regalo, un lujoso batín escarlata que contrastaba brutalmente con cada objeto más modesto que poseía. Ese contraste, esa sensación de disonancia entre lo nuevo y lo viejo, entre lo brillante y lo ordinario, lo llevó a reemplazar muebles, reparaciones, adornos y más, simplemente porque nada parecía estar a la altura de esa primera adquisición. Y aunque suene anecdótico, esa misma dinámica sigue vigente en la vida moderna, solo que amplificada, automatizada y emocionalmente condicionada por la cultura del consumo rápido. Lo fascinante y a la vez inquietante es que la mayoría de las personas no identifica este patrón cuando le ocurre. Compras una cosa mejor y sin darte cuenta, te ves empujado a rehacer tu entorno, actualizar accesorios, cambiar elementos que antes ni siquiera te molestaban. Todo empieza con una chispa pequeña, unos zapatos nuevos demasiado elegantes para tus pantalones viejos, un celular de gama alta que hace ver tus audífonos baratos como una anomalía, un escritorio moderno que deja en evidencia tu silla desgastada. Cada una de estas situaciones activa una especie de incomodidad estética y emocional que te lleva a pensar que, si ya diste el primer paso, deberías completar el conjunto. Y entonces viene otra compra, luego otra, y de repente estás sumergido en una ola de gastos que no buscabas, que no estaban en tu presupuesto y que al final no te dieron la satisfacción que imaginabas. Lo más interesante es que este efecto no se limita a objetos físicos, también se traslada a la identidad social. Cuando tomas una decisión que cambia sutilmente cómo te percibes, sientes que debes actualizar el resto de tu vida para que esté alineada con esa nueva imagen. Si decides iniciar una rutina de ejercicio, terminas comprando ropa deportiva, accesorios, suplementos, una suscripción premium o incluso gadgets que no son necesarios para entrenar, pero que sientes que completan la nueva versión de ti. Si comienzas un nuevo empleo, esa pequeña actualización en tu nivel social te impulsa a vestir mejor, a modernizar dispositivos, a mejorar tu apariencia. Y así, cada cambio pequeño se convierte en una bola de nieve que crece con rapidez, alimentada por la presión cultural, la comparación constante y los estímulos del mercado que saben aprovechar cada una de tus vulnerabilidades psicológicas. La industria del consumo ha aprendido a utilizar el efecto Diderot de manera quirúrgica. Cuando compras un teléfono, inmediatamente aparecen recomendaciones para adquirir audífonos compatibles, fundas, protectores, cables, servicios adicionales y suscripciones. Cuando compras una prenda de ropa, los algoritmos empiezan a mostrarte combinaciones, estilos complementarios y otras prendas que encajan con tu nueva compra. Todo está diseñado para que esa primera compra no sea el final de la transacción, sino la entrada a una cadena continua de actualización obligada. Las marcas saben que si logran insertar un producto que se perciba como superior, tú mismo te encargarás de adaptar el resto de tu vida a esa nueva referencia. El efecto Diderot también se alimenta de la idea de coherencia interna. El ser humano detesta la disonancia, esa sensación de que algo dentro de su entorno no encaja del todo. La psicología del consumo se basa en la incomodidad. Cuando un objeto se destaca demasiado por su calidad, su estilo o su precio, se convierte en una especie de dominante visual que obliga a que el resto se vea insuficiente. Y no solo insuficiente, sino incorrecto. El consumidor siente que si ya invirtió en algo mejor, lo lógico es que su espacio refleje esa mejora. El problema es que esa lógica nunca se detiene. Cada nueva adquisición se convierte en el punto de comparación para justificar la siguiente, y la siguiente y la siguiente. En la vida personal, el efecto Diderot se vuelve un enemigo silencioso de nuestras finanzas.
Es la razón por la que terminas gastando 3 veces más de lo que habías planeado cuando haces un pequeño cambio en tu estilo de vida. Es la explicación detrás de los proyectos que se salen de control, de las remodelaciones interminables, de los closets llenos de ropa que solo existe para armonizar con una prenda que ya ni siquiera usas. También es lo que mantiene viva la ilusión de que necesitas algo más para sentirte completo, presentable o adecuado ante los demás. Esa sensación sutil de todavía falta algo más termina siendo una máquina de consumo que nunca se detiene, porque cada actualización crea un nuevo estándar que necesita más actualizaciones para mantenerse coherente. Cuando nos dejamos llevar por este patrón, perdemos la capacidad de diferenciar entre lo que realmente queremos y lo que queremos, porque ya nos metimos en una cadena de coherencia absurda. Y peor aún, empezamos a justificar decisiones con frases como solo para que combine, solo para que se vea mejor, ya que tengo esto, debería tener aquello. Lo que parece razonable en el momento se convierte en una trampa financiera a largo plazo, y nuestra identidad queda subordinada al impulso de mantener un estándar de imagen que en realidad nunca termina de estar completo. Pero lo más importante es reconocer que este efecto no tiene nada que ver con necesidad real ni con calidad de vida. Tiene que ver con narrativa, con cómo sentimos que debería verse nuestra vida después de hacer un pequeño cambio. Y esa narrativa puede controlarte o puedes aprender a desactivarla antes de que te arrastre a gastos innecesarios. El costo oculto de impresionar a los demás y el desgaste financiero que genera es uno de los temas más silenciosos, pero más devastadores en la vida económica de millones de personas. Es una fuerza invisible que opera detrás de decisiones que parecen libres, espontáneas o incluso racionales, pero que en realidad responden a una presión social tan arraigada que muchas veces se confunde con deseo propio. Lo más preocupante es que nadie admite abiertamente que gasta para impresionar a otros. Todos se convencen de que compran para sí mismos, para sentirse bien, para celebrarse, para mantener una buena imagen profesional o para verse presentables. Pero en el fondo, si se rasca lo suficiente, no se trata de satisfacción personal sino de validación externa. Y esa validación, como todo combustible emocional externo, nunca llena, siempre exige más y termina drenando no solo el dinero, sino también la sensación de control, la paz mental y, en muchos casos, la autoestima. Impresionar es caro, pero lo verdaderamente destructivo no es el precio de los objetos, sino la lógica psicológica que se activa cuando uno empieza a comprar para sostener una imagen. Nadie compra un teléfono de alta gama por la cámara. Lo compra porque sabe que ese dispositivo es un símbolo de estatus, un marcador visible de pertenencia a cierto nivel social. Nadie se endeuda por un carro más caro simplemente por comodidad. Lo hace porque el automóvil comunica poder, éxito y un supuesto avance personal. Nadie gasta de más en ropa, viajes o experiencias únicamente por placer. Lo hace porque vivimos en una cultura visual donde las apariencias han reemplazado a las narrativas internas y donde el valor personal se mide casi sin darnos cuenta por cómo aparentamos vivir. El problema surge cuando ese deseo de ser percibidos de cierta manera se convierte en un hábito financiero. Una persona puede vivir con ingresos modestos, pero sentirse obligada a comportarse como si tuviera ingresos mayores. Este desfase es lo que desgasta, lo que rompe presupuestos, lo que alimenta la sensación de que el dinero no alcanza. No es que no alcance, es que está siendo consumido por un guión que no escribimos nosotros, sino el entorno social. Y cuando intentamos seguir ese guión, inevitablemente requerimos créditos, pagos a cuotas, compras en oferta que no necesitamos, tarjetas que prometen flexibilidad, pero esconden tasas que se vuelven una trampa, y sobre todo una cadena de decisiones que se justifican en el momento, pero cuyos efectos se arrastran durante años. Lo irónico es que cuanto más intentas impresionar, menos impresiona realmente. La gente observa, comenta un instante y sigue adelante con sus propias preocupaciones. Lo que para uno es un sacrificio económico gigante, para el resto del mundo es un vistazo fugaz que rara vez se recuerda. Pero la deuda queda. El vacío queda. La sensación de insuficiencia también queda. El desgaste financiero no viene solo del dinero gastado, sino de la exigencia emocional continua de sostener un personaje que no es auténtico. Implica vivir en vigilancia constante. ¿Qué ropa usas? ¿Qué teléfono tienes? ¿Qué marcas consumes?
qué tipo de vida muestras en redes sociales. Todo eso crea una especie de competencia silenciosa en la que nadie gana realmente, pero todos pierden tiempo, energía y dinero. La presión por impresionar también opera a nivel de aspiraciones. Hay personas que no pueden elegir opciones económicas sin sentir vergüenza, como si ahorrar fuera una señal de fracaso. Prefieren comprar algo más caro para no quedar mal, aunque eso signifique sacrificar necesidades reales. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un mecanismo de defensa contra el juicio ajeno. La libertad financiera desaparece porque cada decisión está condicionada por una audiencia invisible que en realidad no está mirando tanto como creemos. Lo más doloroso es que el ciclo es adictivo. Una vez que se empieza a gastar para sostener una imagen, es difícil retroceder, porque retroceder se siente como perder valor social. Cambiar de restaurante, elegir ropa más humilde, dejar de actualizar el celular cada año, usar un auto más económico, todo eso puede sentirse como un descenso en estatus, aunque en realidad sea un acto de inteligencia financiera. Sin embargo, debido a la forma en que funciona la comparación social, abandonar la carrera por impresionar se percibe como renunciar a un lugar en la jerarquía. Y esa sensación es tan incómoda que muchos prefieren seguir gastando más de lo que pueden con tal de no enfrentarla. Lo que casi nadie dice es que esta competencia silenciosa está diseñada para que nunca se acabe. El mercado necesita que siempre sintamos que estamos un paso detrás, un modelo detrás, una tendencia detrás, un accesorio detrás, y cada vez que creemos alcanzar la versión ideal de nosotros mismos, aparece una nueva referencia que invalida todo lo anterior. La cultura del consumo funciona como una cinta transportadora. Corres, corres y corres, pero nunca llegas a ningún lugar. Solo te cansas, solo te endeudas, solo pierdes el control. Y lo más frustrante es que cuanto más corres, más te exige la cinta. El desgaste no es solo económico sino emocional, y a largo plazo destruye la capacidad de disfrutar lo que se tiene, porque siempre hay una sensación flotante de que falta algo o de que otros tienen más. Impresionar a los demás es, en esencia, un lujo emocional que se paga con dinero real. Es un intercambio cruel donde entregas estabilidad por apariencia, tranquilidad por validación, identidad por aprobación temporal. Y es un costo que, aunque no aparece en los estados de cuenta, se refleja en cada sacrificio que haces para sostener una imagen que en realidad no necesitas. Vivir austero como estrategia para escapar del ciclo del lujo insostenible no es simplemente una decisión económica, es una reconstrucción interna. Implica cuestionar de raíz todo aquello que el entorno nos enseñó sobre el valor, el éxito, la satisfacción y la identidad. Y aunque suene simple en teoría, en la práctica es uno de los actos de rebeldía más grandes que una persona puede realizar en una sociedad basada en la apariencia. Vivir austero no significa vivir mal, ni vivir en carencia, ni renunciar a las comodidades que verdaderamente mejoran la calidad de vida. Significa más bien renunciar al ruido. Significa dejar de perseguir la aprobación ajena como si fuera una necesidad básica y empezar a construir una vida basada en decisiones propias y prioridades reales, no impuestas. La austeridad estratégica es un cambio de lente. Cuando la adopta alguien que ha estado atrapado en el ciclo del lujo insostenible, ocurre algo casi inmediato. Las decisiones de consumo empiezan a perder su carga emocional. Lo que antes parecía indispensable empieza a verse como lo que realmente es: un objeto más. Una compra que no define tu valor, una marca que no cambia tu vida, un elemento que en el fondo no tiene el poder que le habías otorgado. Es como si de pronto se rompiera una ilusión colectiva y quedara a la vista la maquinaria que impulsa el consumo, la presión social, el deseo de pertenecer, el miedo al juicio, la comparación constante, las estrategias de marketing diseñadas para crear inseguridades. La austeridad, irónicamente, no es privación, es liberación de esa maquinaria. Pero vivir austero requiere coraje, mucho más del que se imagina. Porque el primer obstáculo no es el dinero, ni las tentaciones, ni siquiera las comodidades modernas. El primer obstáculo es el ego. Ese ego que durante años se alimentó del reconocimiento silencioso que ofrece el estatus. Ese ego que se justifica diciendo que uno trabaja para darse gustos, pero que rara vez distingue entre gusto real y gasto impulsado por presión social. Reducir gastos no es difícil. Lo difícil es aceptar que muchos de esos gastos estaban motivados por una necesidad de aprobación. Y esa verdad,
cuando finalmente se reconoce duele, pero también libera. La austeridad inteligente empieza a transformar todo. De pronto lo que antes parecía obligatorio deja de serlo. La actualización constante de dispositivos deja de tener sentido. La ropa comprada para impresionar deja de ser prioridad. La idea de consumir para encajar pierde su peso. Y poco a poco surge un tipo diferente de satisfacción. La satisfacción de no tener que demostrar nada a nadie. Esa es la verdadera riqueza silenciosa, la que no necesita ser exhibida para existir. Cuando una persona empieza a vivir de acuerdo con sus valores y no con las expectativas del entorno, algo profundo cambia en su relación con el dinero. El dinero deja de ser una herramienta para sostener una imagen y se convierte en una herramienta para sostener proyectos, sueños, estabilidad y oportunidades reales. Lo más sorprendente es cómo la austeridad, lejos de sentirse como limitación, abre puertas, porque al detener el ciclo de gasto innecesario, se libera una cantidad enorme de recursos que antes se iban en compras impulsivas, recursos que pueden dirigirse hacia inversiones, ahorros, creación de negocios, educación o capital para nuevas oportunidades. Es aquí donde la austeridad deja de ser un sacrificio y comienza a ser una estrategia de construcción patrimonial, de independencia financiera y de estabilidad emocional. Cuando el dinero deja de escaparse en cosas diseñadas para impresionar a otros, empieza a quedarse contigo, empieza a trabajar para ti, empieza a crecer, y eso genera una paz que ninguna marca puede ofrecer. La gente suele pensar que vivir austero es sinónimo de quedarse atrás respecto al resto de la sociedad. Pero la verdad es la contraria. Vivir austero es adelantarse, porque mientras la mayoría corre en círculos para mantener un estilo de vida que no pueden pagar, la persona austera avanza en silencio. Mientras otros se endeudan por apariencias, la persona austera acumula capital. Mientras otros viven al límite del mes, la persona austera desarrolla libertad. Mientras otros se preocupan por lo que pensarán los demás, la persona austera se enfoca en lo que piensa de sí misma. Es un cambio completo de campo de juego. Y algo más poderoso ocurre, la mente se expande. Cuando se elimina la necesidad de validación externa, se abre un espacio mental inmenso para pensar, planear, crear, reflexionar y tomar decisiones más inteligentes. La austeridad reduce el ruido, y en ese silencio interior surgen ideas que jamás aparecen cuando uno está atrapado en el vaivén del consumo. La claridad financiera se vuelve claridad emocional, y esa claridad permite comprender por fin cuáles son los objetivos verdaderos de la vida y cuáles eran solo ilusiones implantadas por la presión social. Lo que no se suele decir es que adoptar una vida austera no se siente inmediato como una victoria. Al principio, se siente extraño, como si algo faltara, porque el consumo durante muchos años funcionó como una anestesia emocional. Cuando uno deja de comprar para llenar vacíos, tiene que enfrentar esos vacíos directamente. Pero ese proceso, aunque incómodo, es profundamente sanador. Solo cuando se renuncia a la anestesia, se puede empezar a sanar la raíz del problema. Y cuando esa sanación ocurre, la relación con el dinero cambia para siempre. Se vuelve madura, consciente, estratégica. Vivir austero no es retirarse del mundo, es participar de él con independencia. No es renunciar a la comodidad, es elegir la comodidad que tiene sentido y descartar la que es solo apariencia. No es privarse de placeres, es elegir placeres profundos y duraderos en lugar de estímulos momentáneos y caros. No es conformarse con menos, es decidir que no necesitas tanto. No es ser pobre, es ser libre. La austeridad, cuando se entiende y se practica bien, no es un retroceso, es un reinicio. Un reinicio que te saca de la carrera absurda del lujo insostenible y te coloca en un camino donde cada paso suma, donde cada elección construye, donde cada peso cuenta y donde tú, por primera vez en mucho tiempo, tienes el control real sobre tu vida financiera. La capacidad real de ahorro cuando se deja de perseguir apariencias es uno de los descubrimientos más inesperados y reveladores para cualquier persona que decide liberarse del ciclo de consumo constante. Y no porque el ahorro en sí mismo sea complicado o porque requiera fórmulas complejas, sino porque la mayoría no logra ahorrar por una razón mucho más simple, más humana y más incómoda. Gran parte del dinero que se va cada mes no se destina a necesidades reales, sino a mantener una ilusión que desgasta, que agota y que consume recursos que podrían cambiar la vida si se usaran con inteligencia.
Cuando una persona deja de gastar para impresionar, ocurre algo fascinante, casi como un efecto de clarificación. De repente se hace evidente cuánto dinero se escapaba por decisiones impulsadas por inseguridad, comparación social o necesidad de pertenecer. Gastos pequeños y grandes que antes parecían inevitables, empiezan a verse con otros ojos. La ropa comprada para verse bien, el celular renovado cada año para no quedarse atrás, las salidas costosas para no ser el aguafiestas, los cafés de marca que sirven más como símbolo que como consumo real, los accesorios innecesarios, las suscripciones que solo están ahí para aparentar estilo de vida. Todo eso suma una cantidad absurda cuando se observa con honestidad. Es como si durante años el dinero se hubiera estado filtrando por una tubería llena de agujeros invisibles. Una tubería que nunca se revisaba porque cada agujero estaba disfrazado de una excusa socialmente aceptada. Pero cuando la persona deja de perseguir apariencias, esos agujeros se vuelven visibles. Y al verlos, puede taparlos uno por uno, recuperando un flujo económico que siempre estuvo ahí pero que jamás se aprovechó. Lo que antes parecía un problema de ingresos, suele revelarse como un problema de prioridades manipuladas por el entorno. Una de las transformaciones más potentes de este proceso es darse cuenta de que la capacidad de ahorro no depende exclusivamente de cuánto se gana, sino de cuánto se deja de gastar por motivos superficiales. Hay personas que ganan bien, pero jamás tienen dinero. Y hay otras que ganan modestamente, pero logran construir estabilidad, inversiones y tranquilidad. La diferencia suele estar en la relación con el consumo. El que vive para impresionar siempre estará quebrado, sin importar su salario. El que vive para sí mismo, para su futuro y sus metas, siempre encontrará espacio para ahorrar e invertir, incluso cuando sus ingresos aún son pequeños. Y es importante entender algo. La austeridad no significa vivir una vida triste, no significa eliminar todo lo que da placer o evita incomodidades. El ahorro real no proviene de recortar lo que verdaderamente importa, proviene de eliminar lo que no aporta nada. Cuando una persona deja de buscar validación a través de lo que compra, descubre que puede seguir disfrutando de lo esencial sin necesidad de pagar un precio emocional por ello. Un teléfono que funciona sigue funcionando aunque no sea el último modelo. Una comida rica no necesita ser en el restaurante más caro. Un día especial no requiere lujos para ser memorable. La felicidad cotidiana es más simple, más accesible y mucho menos costosa de lo que las redes sociales hacen creer. De hecho, uno de los cambios más profundos ocurre en la psicología de la persona. Conforme deja de gastar para aparentar, aparece un sentimiento nuevo, extraño al principio pero muy poderoso. Después el orgullo interno, no el orgullo que busca ser visto por otros, sino uno silencioso, íntimo, casi espiritual. El orgullo de saber que estás construyendo algo para ti. El orgullo de ver tu cuenta crecer en lugar de vaciarse. El orgullo de no depender de las opiniones ajenas. El orgullo de tener control. Este orgullo reemplaza lentamente la necesidad de gastar para sentir validación. Y cuando eso ocurre, el ahorro deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como victoria. Y ahí surge uno de los efectos más impresionantes. La velocidad del progreso financiero se multiplica, porque cada cantidad que antes se destinaba a mantener apariencias ahora se puede redirigir a objetivos concretos, un fondo de emergencia sólido, inversiones iniciales, educación, herramientas que realmente generen valor. Y lo más sorprendente es cómo incluso pequeñas cantidades, cuando se dejan de desperdiciar y se administran con intención, empiezan a tener un impacto enorme. 10 pequeños gastos al mes que parecían insignificantes pueden convertirse en cientos de dólares al año. Cientos que pueden transformarse en miles si se invierten con disciplina. Miles que pueden convertirse en un capital suficiente para cambiar completamente la trayectoria financiera de una vida. Cuando se deja de perseguir apariencias, también se recupera algo más valioso que el dinero, tiempo mental. El tiempo que antes se gastaba comparándose con otros, deseando cosas innecesarias o sintiendo presión por mejorar la imagen, ahora puede utilizarse en aprender, crear, planificar, construir estrategias. Con claridad mental, la persona se vuelve más consciente de sus gastos y más intencional con su dinero, y esa intencionalidad es la base de la verdadera riqueza. El ahorro deja de ser un simple hábito financiero para convertirse en un símbolo de independencia emocional. Ya no es guardar lo que sobra,
sino dirigir con propósito lo que antes se diluía en la búsqueda de aprobación. Eso cambia todo. Porque cuando una persona experimenta por primera vez lo que se siente tener un colchón financiero, un dinero acumulado que crece, una capacidad real de elección, ya no quiere volver atrás. El lujo deja de verse como algo aspiracional. La libertad se vuelve el verdadero objetivo. Y es aquí donde se produce la comprensión más profunda. Las apariencias son caras. La libertad no lo es. Las apariencias te vacían. La libertad te llena. Las apariencias te hacen dependiente. La libertad te hace capaz. Las apariencias te endeudan. La libertad te permite ahorrar. Vivir persiguiendo validación externa es el camino más caro del mundo. Vivir persiguiendo tu propio bienestar es, paradójicamente, el camino más rentable. Cómo una vida sencilla libera recursos para metas más importantes es una de esas verdades que muy pocas personas realmente comprenden hasta que la experimentan en carne propia. Porque durante buena parte de la vida, la mayoría crece creyendo que lo importante es acumular cosas, alcanzar símbolos visibles de éxito, rodearse de objetos que muestren progreso, estatus o nivel. Nos educan para pensar que mientras más tengamos, más lejos hemos llegado. Y sin embargo, cuando por fin se toma distancia de ese ruido, cuando se decide simplificar, algo se revela de forma inesperada. Lo que abre el camino hacia las metas grandes no es sumar más, sino restar lo innecesario. Una vida sencilla, lejos de ser una vida limitada, es un camino que despeja espacio. Espacio financiero, espacio emocional, espacio mental. Es un proceso de limpieza, como si durante años uno hubiera ido cargando piedras en los bolsillos solo porque todo el mundo lo hacía. Y el día que decides dejarlas caer, te das cuenta de que siempre pudiste caminar más ligero, más rápido, más lejos. El minimalismo financiero no es una moda, es un cambio profundo en la comprensión de lo que realmente aporta valor y de lo que solo consume energía sin ofrecer nada a cambio. Cuando una persona decide adoptar una vida sencilla, ocurre algo casi mágico. Empieza a sobrar dinero sin necesidad de ganar más. No porque de repente aparezca un ingreso extraordinario, sino porque lo que antes se gastaba en mantener una identidad prestada se redirige hacia objetivos concretos. La sencillez no es abstinencia, no es negarse placeres ni vivir en austeridad extrema. La sencillez es priorizar, ordenar, elegir, saber diferenciar entre lo que deseas de verdad y lo que te hicieron creer que deberías querer. Y cuando esa distinción se hace clara, el dinero comienza a fluir hacia donde importa, metas que cambian vidas, no apariencias que solo duran un momento. El primer beneficio contundente de vivir de forma sencilla es que las finanzas dejan de sentirse como una lucha constante. Cuando se reduce el consumo impulsivo y se frena el hábito de comprar para llenar vacíos emocionales, se crea una especie de respiración económica. Se siente como si el dinero, por primera vez, tuviera espacio para quedarse contigo. Y ese espacio es el inicio de todas las metas importantes. Porque ningún sueño, comprar una casa, iniciar un negocio, invertir, viajar con libertad, dejar de vivir al límite, se construye si la mayor parte de tus recursos se va en sostener un estilo de vida que en el fondo ni siquiera te pertenece. Además, una vida sencilla elimina la fricción diaria que genera vivir más allá de lo necesario. Mantener un estilo de vida costoso no solo implica gastos económicos, sino también estrés. Todo lo que compramos exige algo de nosotros: tiempo, mantenimiento, atención, energía. Cuando la casa es demasiado grande, hay que dedicar más tiempo a limpiarla. Cuando el auto es demasiado costoso, hay que cuidarlo como si fuera una pieza frágil. Cuando se compran más cosas de las que realmente se necesitan, se pierde espacio físico, mental y emocional. Cada objeto adicional es una pequeña responsabilidad. Cada lujo innecesario es una cuota de preocupación. Y aunque la sociedad enseñe que más es mejor, la experiencia demuestra lo contrario. Más cosas significa más carga, más presión y menos libertad. Una vida sencilla, en cambio, entrega una sensación de descanso. Te permite enfocarte en lo que produce felicidad real, tus pasiones, tus relaciones, tus proyectos, tu crecimiento. No estás pensando en cómo pagar la nueva deuda, ni en cómo mantener la imagen que construiste, ni en cómo competir en una carrera que no pediste correr. Estás por primera vez alineado contigo mismo.
y esa alineación genera un efecto dominó en todas tus decisiones financieras. Te vuelves más consciente, más estratégico y más paciente. Y ese es el punto clave. La sencillez deja espacio para la estrategia. Cuando el dinero no se pierde en gastos impulsivos, se puede dirigir hacia un fondo de emergencia, hacia inversiones, hacia una idea de negocio, hacia un plan de vida. Lo que antes parecía imposible, tener ahorros, construir patrimonio, sentir seguridad, se vuelve alcanzable, porque la vida sencilla desbloquea algo invaluable: constancia. La constancia es la fuerza más poderosa para construir metas grandes, pero solo puede existir cuando hay equilibrio entre lo que ganas y lo que gastas. Una persona que vive en exceso, aunque gane bien, jamás será constante, porque siempre estará apagando incendios financieros. En cambio, quien vive con sencillez puede sostener durante años la disciplina que transforma pequeñas cantidades en grandes cambios. Otro impacto profundo ocurre en la claridad mental. Cuando ya no estás atrapado en la competencia silenciosa de comprar para no quedar atrás, tu mente se libera, y esa liberación te permite pensar, planear, imaginar y crear. Muchas personas creen que no pueden emprender, estudiar algo nuevo o preparar un plan de retiro porque no tienen tiempo o no tienen cabeza. Pero en realidad, lo que no tienen es espacio mental, espacio que se consume en deudas, en comparación social, en estrés por mantener un ritmo artificial. La vida sencilla no solo libera dinero, libera la mente para construir. Es en esta etapa donde muchas personas descubren que sus metas más importantes no estaban relacionadas con el lujo, sino con la libertad. Libertad de movilidad, libertad de horarios, libertad de elección, libertad para pasar más tiempo con la familia, para dedicarse a un proyecto personal, para descansar sin culpa, para mejorar su salud, para vivir sin sobresaltos. El lujo nunca da libertad, la sencillez sí. Y es curioso, cuando una persona vive con intención, con equilibrio y con enfoque, empieza a sentirse más rica sin necesidad de aumentar sus ingresos. Porque la verdadera riqueza no es cuántas cosas tienes, sino cuánta capacidad tienes de decidir sobre tu vida sin depender del juicio ajeno. La vida sencilla es una puerta hacia lo que realmente importa: estabilidad, propósito, paz, crecimiento, tiempo y oportunidades. Y esos elementos, cuando se combinan, construyen un tipo de riqueza que ninguna apariencia puede igualar. A medida que avanzas en este camino hacia una vida más consciente y financieramente sólida, surge una verdad que muchas veces pasa desapercibida, pero que termina siendo uno de los pilares más importantes del bienestar emocional y económico. Cuando eliges vivir sencillo, cuando decides no sostener apariencias y dejar de invertir tu energía en mantener una imagen que no te representa, comienzas a atraer relaciones completamente distintas. Relaciones auténticas, relaciones que no se fijan en lo que tienes, sino en lo que eres. Relaciones que no se sostienen por la conveniencia, sino por la integridad. Esta parte es crucial, porque la presión social hacia el consumo y el estatus no solo daña las finanzas, también distorsiona profundamente la forma en que nos relacionamos con los demás. Y es que, en un mundo donde mostrar importa más que ser, muchas personas terminan rodeadas de vínculos frágiles, superfluos, que dependen de la continuidad de cierto estándar de vida. Cuando la ropa es de marca, cuando el carro es nuevo, cuando el teléfono es el último modelo, cuando las salidas son caras, los rostros sonríen. Pero detrás de ese entusiasmo, hay un ruido silencioso que nadie quiere admitir. Estas personas estarían aquí si no tuvieras lo que tienes. Se quedarían si mañana decides bajar el ritmo, ser más austero, priorizar tus metas a largo plazo en lugar de aparentar éxito inmediato. Son preguntas incómodas, pero esenciales, porque cuando tu vida está estructurada en torno al aparentar, inevitablemente atraes a quienes buscan exactamente eso: fachada, brillo, validación social. Personas que miden su cercanía según tu nivel, que valoran más el símbolo que el individuo, que se entusiasman contigo mientras cumplas el papel que esperan que representes. Pero una vez decides romper ese guión, dejar de gastar para impresionar, dejar de comprar para integrarte, dejar de sacrificar tu tranquilidad por encajar, descubres un contraste brutal: algunos se alejan. Y ese alejamiento, aunque al principio puede sentirse como pérdida, en realidad es depuración, una limpieza natural de tu entorno, de tus círculos,
de tus relaciones. Porque las conexiones verdaderas no se desprenden cuando el lujo disminuye, ni cuando las salidas cambian de un restaurante caro a una caminata tranquila, ni cuando tus prioridades se desplazan hacia la estabilidad, el ahorro, la disciplina o el crecimiento personal. Las relaciones genuinas crecen contigo, no con tus objetos. No necesitan que compres nada para sostenerse. No exigen que finjas algo que no eres. No te presionan para estar a la altura de un estándar artificial. Te valoran por tu esencia, no por tu estética. Y aquí aparece un fenómeno precioso, cuando ya no tienes la carga de impresionar, cuando la gente que se mantiene a tu lado lo hace por afinidad real, no solo encuentras paz, encuentras libertad. La libertad de ser tú mismo sin miedo a no dar la talla. La libertad de expresar lo que piensas sin calibrarlo según lo que otros esperan. La libertad de vivir a tu ritmo, sin estar sujeto a expectativas que drenan tu energía y tus recursos. La libertad de construir conexiones que no se derrumban cuando dejas de comprar cosas. Esta libertad emocional es un cambio profundo, porque reestructura tu mundo afectivo y redefine lo que consideras valioso en una relación. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que las personas que realmente importan son aquellas que se quedan cuando dejas de gastar. Las que celebran tus decisiones de vivir con menos presión, las que entienden que tu futuro vale más que una salida de lujo. Las que se alegran de que estés construyendo algo estable y no solo algo vistoso. Son personas con las que puedes hablar sin máscaras, con las que puedes compartir logros reales y preocupaciones reales, con las que puedes crecer sin sentirte juzgado. Y esto, aunque pueda sonar simple, es una de las experiencias más transformadoras que puede vivir alguien que ha estado atrapado en la trampa del estatus. Además, las relaciones auténticas generadas desde una vida sencilla fortalecen tu mentalidad financiera. Ya no hay presión sutil para gastar más. Ya no hay comparaciones silenciosas sobre quién tiene qué. Ya no existen conversaciones que te empujan a consumir para pertenecer. En cambio, aparecen diálogos más humanos sobre metas, proyectos, emociones, aprendizajes, crecimiento personal. Relaciones que te impulsan, no que te arrastran. Vínculos que se convierten en red de apoyo, no en una competencia silenciosa. Y lo más poderoso de todo es que, cuando te rodeas de personas que te valoran por dentro y no por fuera, tu autoestima deja de depender de objetos, tu seguridad deja de depender de marcas, tu identidad deja de depender de símbolos externos. Ya no necesitas demostrar nada, porque quienes están a tu lado ya lo saben. Este cambio emocional profundísimo influye directamente en tu forma de gastar, de ahorrar, de tomar decisiones financieras. La autenticidad se convierte en un escudo natural contra el consumo impulsivo, porque cuando no necesitas impresionar, comprar deja de ser una herramienta emocional. Vivir sencillo, entonces, no solo te libera económicamente, te libera relacionalmente, te rodea de personas más conectadas con tu esencia que con tu imagen. Te ofrece vínculos más estables, más honestos, más ligeros, y desde esa red emocional verdadera, construir un futuro sólido se vuelve más fácil, porque ya no avanzas solo, ni fingiendo ni compitiendo. Avanzas acompañado, pero de quienes de verdad suman, de quienes ven tu valor incluso cuando no lo estás mostrando. Cuando comenzamos a hablar del peligro de mostrar riqueza, no nos referimos únicamente al riesgo superficial de que alguien pueda envidiarte o cuestionarte. Hablamos de algo mucho más profundo, más silencioso y más dañino, el tipo de personas que atraes cuando tu vida parece girar alrededor del lujo, el exceso y la necesidad constante de demostrar que estás bien. Porque mostrar riqueza, ya sea real o fingida, funciona como un imán, pero no un imán neutral, es uno que selecciona, filtra y ordena a las personas que se acercan a ti, según lo que perciben que pueden obtener, no según quién eres. Y es aquí donde muchas personas se equivocan. Creen que porque están rodeadas de admiración, de cumplidos, de felicitaciones, de invitaciones, de atención, realmente están construyendo relaciones significativas. Pero en la mayoría de los casos, lo que están acumulando son espejismos sociales, individuos que orbitan a su alrededor, no por afinidad, sino por conveniencia, no por admiración genuina, sino por interés, no por respeto, sino por lo que esperan recibir directa o indirectamente. Y lo peor es que este tipo de vínculos se siente engañosamente positivo. Parecen amistades, parecen conexiones, parecen apoyo, pero son frágiles, transaccionales y volátiles.
Cuando muestras riqueza, sin querer abres la puerta a tres tipos de personas muy peligrosas. La primera es la del oportunista social, ese que no quiere competir contigo, sino beneficiarse de tu brillo. Se acerca suavemente, con halagos, con cercanía, con disposición. Pero todo tiene un propósito. Está ahí mientras haya cenas, mientras haya invitaciones, mientras haya acceso a gente que quiere conocer, mientras haya algo que tomar o presumir. Cuando se acaba el suministro, se acaba la relación. No es personal, es simplemente que nunca estuvo ahí por ti, sino por lo que representabas. El segundo tipo es el competidor silencioso. Este es más complejo porque se acerca con una máscara de amigo, de aliado, de colega. Te sonríe, te celebra, pero por dentro te compara constantemente. Cada vez que muestras un logro, él siente que debe igualarlo o superarlo. No busca construir, busca probarse. Cuando muestras riqueza, su ego despierta, y su presencia se convierte en una batalla oculta. ¿Quién viste mejor? ¿Quién gasta más? ¿Quién toma mejores vacaciones? ¿Quién presume más fotos? Este tipo de relación, aunque a veces se disfraza de amistad, erosiona tu seguridad emocional y distorsiona tu percepción del éxito. Y el tercer tipo, el más tóxico y a la vez el más común, es el que ve tu riqueza como una oportunidad para manipularte. Estas personas identifican rápidamente tus vulnerabilidades emocionales, tu deseo de ser aceptado, tu necesidad de aprobación, tu miedo a decepcionar, y lo usan para acercarse a ti. Te piden favores, te comprometen emocionalmente, te hacen sentir culpable por decir que no. Con el tiempo, no solo representan un desgaste económico, sino un drenaje psicológico profundo. Este tipo de relación te roba energía, tiempo, claridad mental y recursos financieros sin que te des cuenta. Mostrar riqueza atrae a estas personas porque despierta sus apetitos, sus intereses, sus inseguridades o sus estrategias. Pero rara vez atrae a quienes realmente necesitas en tu vida, personas centradas, maduras, leales, auténticas. Porque la gente valiosa emocionalmente suele conectar con la esencia, no con la fachada. Y cuando todo lo que muestras es fachada, lo que atraes es exactamente eso, relaciones superficiales, y la superficialidad tiene un costo enorme. Cuando proyectas una vida llena de lujo, la mayoría de las personas no se pregunta cómo lo logras, solo asume que tienes suficiente. Y esa percepción, aunque parezca un cumplido, es peligrosa, porque cuando otros creen que tienes de sobra, dejan de ver tus límites. Ya no respetan tus no, ya no entienden tus prioridades, ya no consideran tus esfuerzos. Te conviertes sin querer en un recurso, y cuando eres percibido como un recurso, las relaciones dejan de ser horizontales y se convierten en un flujo constante de expectativas, pedidos, exigencias y presión. Además, hay otro problema silencioso: las personas adecuadas pueden alejarse al verte obsesionado con mostrar riqueza, no porque te juzguen, sino porque ese estilo de vida comunica prioridades que no necesariamente comparten. Quienes buscan autenticidad, crecimiento, estabilidad, humildad y propósito, suelen retirarse de entornos donde el valor se mide por precio, donde el éxito se mide por marcas, donde las conversaciones giran en torno a gastos y no a metas reales. No te rechazan a ti, rechazan la narrativa que estás construyendo alrededor de ti. Y por si fuera poco, mostrar riqueza genera un tipo de presión social inversa. Al atraer personas equivocadas, te ves obligado a sostener la imagen que las mantiene cerca. Si dejas de gastar, si dejas de presumir, si empiezas a vivir austero, esas personas se alejan. Pero cuando todavía estás atrapado en ese ciclo, eso se siente como perder capital social. Entonces, para evitar la sensación de caída, sigues gastando, y la bola de nieve crece. Todo para conservar vínculos que nunca valieron la pena. El peligro de mostrar riqueza entonces no es solo financiero. Es emocional, social, psicológico y relacional. Porque la riqueza visible no filtra a los buenos, filtra a los interesados, no atrae a los leales, atrae a los oportunistas, no acerca a los auténticos, atrae a quienes aman el brillo, no a quien lo porta. Cuando eliges dejar de mostrar, cuando decides vivir con sencillez, cuando te permites ser sin tener que demostrar, ocurre un fenómeno hermoso: la gente equivocada desaparece por sí sola, y la gente correcta, aquella que aprecia tu carácter, tus valores, tu calma y tu integridad,
comienza a aparecer. Porque la autenticidad atrae autenticidad, del mismo modo en que el exceso atrae exceso. Liberarte de la aprobación social es uno de los actos más revolucionarios, liberadores y transformadores que puedes hacer por tu vida financiera, emocional y mental. Porque la presión por aparentar no es un capricho moderno, ni una simple inseguridad, es una maquinaria social que te ha empujado desde niño a medir tu valor por la mirada de otros. Y cuando esa mirada se convierte en el centro de tus decisiones, tus finanzas se rompen, tu estabilidad se fractura y tu futuro se encadena a deudas que nunca debiste asumir. La necesidad de aprobación es un ancla, y lo más trágico es que muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que la cadena que los mantiene estancados la colocaron ellas mismas, tratando de complacer a personas que ni siquiera son parte de su vida real, solo de su imaginario. Porque el gran enemigo no es la opinión de los demás, es el miedo a no cumplirla. Ese miedo es el que te hace decir sí cuando quieres decir no, el que te empuja a comprar cosas que no necesitas, a endeudarte por objetos que no te cambian la vida, a trabajar horas extras para pagar cosas que solo usaste una vez, a tomar decisiones financieras basadas en expectativas externas en lugar de prioridades internas. Y ese miedo es el que construye, pieza por pieza, la cárcel del aparentar. Piensa cuántas decisiones económicas importantes se toman desde la aprobación social, el celular de última gama aunque el anterior funciona perfectamente, la ropa de marca para encajar en un grupo, la fiesta costosa porque ¿cómo no la vas a hacer?, el carro nuevo para que no te vean quedado, las vacaciones que te endeudan 6 meses, porque todos suben fotos viajando, el restaurante caro para no parecer tacaño. Si lo analizas fríamente, muchas de estas decisiones no nacen de tu verdadera necesidad, ni de tu verdadero deseo, sino de esa voz silenciosa que teme ser juzgada, criticada o percibida como inferior. Y ahí es donde comienza la espiral que destruye tu economía, compras para no quedar mal, pagas para mantener la imagen, y te endeudas para sostener algo que realmente no disfrutas. La aprobación social no solo afecta tu bolsillo, afecta la forma en que te relacionas contigo mismo, porque cada vez que gastas para complacer a otros, te alejas más de la persona que realmente quieres ser. Cada vez que te endeudas para impresionar, traicionas tu propio bienestar. Cada vez que te exiges aparentar algo que no puedes mantener, construyes una identidad frágil basada en la validación externa, en vez de una fuerte basada en tu autenticidad. Y una identidad frágil es extremadamente costosa, requiere compras constantes, actualizaciones, nuevas apariencias, nuevos símbolos de estatus. Es una identidad que nunca descansa porque siempre depende del próximo objeto, de la próxima foto, de la próxima aprobación. Liberarte de la aprobación social significa mirar de frente la verdad de que nunca podrás complacer a todos. La gente siempre opina, siempre juzga, siempre proyecta. No importa cuánto gastes o cuánto te esfuerces por mantener una imagen perfecta, todo será insuficiente para alguien. Y cuando entiendes eso, cuando lo aceptas profundamente, ocurre un cambio radical dentro de ti. Dejas de vivir para ellos y empiezas a vivir para ti. Dejas de gastar para impresionar y comienzas a invertir para progresar. Dejas de endeudarte para sostener un personaje y comienzas a construir una vida sólida que no necesita adornos. Pero este proceso no es automático. Requiere coraje, porque implica decepcionar a algunos. Al principio, cuando dejas de seguir el juego del aparentar, puede que ciertas personas te cuestionen: ¿por qué ya no compras esto? ¿Por qué no te actualizas? ¿Por qué estás tan simple? ¿Qué pasó con tal cosa? No lo hacen porque les importe tu bienestar, lo hacen porque tu cambio les incomoda, rompe la dinámica que ellos conocían, les recuerda lo artificial de sus propias decisiones. En el fondo, cuando rompes con la cultura del aparentar, confrontas a quienes aún viven atrapados en ella, y eso incomoda. Sin embargo, esa incomodidad es temporal. Porque cuando te mantienes firme, cuando empiezas a tomar decisiones basadas en tu tranquilidad y no en la aprobación, descubres algo extraordinario. Las personas que realmente te valoran no necesitan que aparentes nada. No les importa la marca de tu ropa, el modelo de tu teléfono, la decoración de tu casa o el carro que manejas. Te quieren a ti, no a tus cosas. Y cuando te rodeas de personas así, la presión desaparece. Empiezas a sentir ligereza, libertad,
calma. Empiezas a entender que la vida no se trata de impresionar, sino de construir. Y cuando ya no tienes que impresionar, tus finanzas respiran. Porque dejar de aparentar es, sin exagerar, una de las formas más rápidas y efectivas de mejorar tu situación económica. De golpe se reducen gastos, cancelas deudas innecesarias, dejas de comprar impulsivamente, comienzas a priorizar lo importante. Y el dinero que antes se iba en mantener una imagen ahora comienza a dirigirse a metas reales, tu fondo de emergencia, tus inversiones, tu educación, tu estabilidad a largo plazo. La libertad financiera empieza aquí en el momento en que dejas de gastar para los demás y empiezas a gastar para tu futuro. Y lo más poderoso de todo es que, cuando te liberas de la aprobación social, no solo cambian tus finanzas, cambia tu vida entera. Recuperas tu autenticidad, tu tranquilidad, tu dignidad, tu capacidad de decidir sin miedo, tu criterio propio, tu seguridad emocional. Descubres que no necesitas impresionar para valer. Descubres que no necesitas aparentar para pertenecer. Descubres que no necesitas endeudarte para sentirte suficiente. Liberarte de la aprobación social no es un acto de rebeldía externa, es un acto de sanación interna. Es recuperar tu vida, tu identidad y tu futuro de las manos de un público que nunca estuvo pagando tus cuentas. Es reconectar con tus valores y aprender a sostenerte emocionalmente sin depender de la mirada ajena. Es construir una vida tan sólida por dentro que ya no necesite adornos por fuera.